Muy buenas a todos y a todas. Nos encontramos en una edición más del programa El Naranjero, vuestro programa de activismo y luchas sociales en Asturias. El tema que hemos traído preparado para hoy es un tema que considerábamos ineludible, el problema de la desindustrialización en Asturias. Si bien en épocas anteriores Asturias se convirtió en un auténtico polo de desarrollo industrial, que no solamente trajo beneficios para los asturianos, sino que atrajo a nuestra comunidad a numerosos miembros y familias de otros sectores del Estado más desfavorecidos, del centro y sur del Estado, pues en la actualidad podemos ver que esto no está ocurriendo así. Hemos traído un equipo de colaboradores, de invitados, de numerosas empresas que están sufriendo estas políticas de deslocalización, de recortes y, en definitiva, de un desmantelamiento del empleo industrial en Asturias. Por otra parte, tenemos que comentar que en este programa planea, por decirlo así, durante todo el programa, la sombra de la llamada Ley Anti-15M, Ley Mordaza, futura Ley de Seguridad Ciudadana, que va a venir a sustituir a leyes anteriores que tampoco es que fuesen nada liberales en ese sentido, ¿no? Todo esto tenemos pensado tratar hoy. Entonces, sin más, porque hay muchas cosas de las que hablar, pasamos a presentar a nuestro equipo de invitados. A mi derecha tenemos a Salvador. Salvador es trabajador de Tenneco Monroe y delegado sindical de UGT. Gracias por acompañarnos, Salvador. Gracias a ti. Tenemos igualmente a este lado a Jorge. Jorge es trabajador de MELT, presidente del comité de empresa de MELT y miembro de comisiones obreras. Gracias por acompañarnos, Jorge. Tenemos a este lado también de la mesa a Héctor Palacios, que es trabajador del metal y miembro de ADEPABAN, Asamblea de Defensa de los Parados del Valle del Nalón. Gracias por estar con nosotros, Héctor. A este otro lado de la mesa tenemos a Juan Francisco Cañete Romero, que fue miembro del comité del Partido Comunista del Movimiento Obrero en Asturias, exdirigente en Asturias de comisiones obreras y que actualmente milita en la corriente sindical de Izquierdes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Igualmente tenemos a Pilar, que es activista y miembro del Frente Cívico. Y ya sin más preámbulo, empezaríamos por la primera pregunta. ¿La industria en Asturias, pasado, presente o futuro? No sé quién quiere empezar. Pues cabe hablar de un mal futuro, pero que viene ya planteándose desde el pasado. Hay que recordar que desde la época de la transición es de que vienen las grandes reconversiones o, cabe decir, los procesos de desindustrialización, que se inician pues con las reconversiones de la minería, de la siderurgia, de la agraria, de la ganadera. En definitiva, Asturias ha tenido que soportar a lo largo de todo este tiempo todo un proceso de desindustrialización generalizado. Y digo de desindustrialización sin reconversión, puesto que todas las apuestas que se han venido haciendo hasta este momento no han contribuido a que haya empleo neto en la región. Al contrario, el empleo ha subido. En estos momentos estamos con más de 100.000 paradas y parados en la región, sin que haya perspectivas de futuro ni para los jóvenes ni para los menos jóvenes que han perdido y pierden su puesto de trabajo. En principio, cabe darle una nota negativa a la situación de Asturias, pero cabe también decir que no hay una situación específica para Asturias, sino que viene dentro de lo que es el marco de la globalización económica, el marco estatal y el marco de la Unión Europea, o sea, del liberalismo puro y duro, que tiene en consideración más que a las personas, al capital, al rendimiento, al beneficio económico, donde las personas somos simplemente mercancía al servicio de esos intereses. Hombre, yo quería comentar, desde mi punto de vista, donde estoy ahí en Monroe, por ejemplo, el tema de deslocalización. Lo que es el colmo ya en esos últimos meses es que se permite marchar fácilmente a empresas que son productivas. Porque, por ejemplo, estamos asistiendo que eso, bueno, digamos que el caso de Monroe es la prueba física y fehaciente de que la reforma laboral no es para crear empleo, es claro que es para destruir empleo. No puede ser que empresas donde tienen beneficios, con márgenes de ganancias y donde hay una inversión y una I de más D, que tanto se lleva hablando de que hay que proteger la investigación y desarrollo, y tienes una empresa donde en Asturias hay una investigación y desarrollo que sabes que lo van a desmantelar y se lo van a llevar todos. Y encima con la reforma laboral pues allanas totalmente el camino para que esta gente se marche fuera.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, el pasado está y lo conocemos todos y no es tampoco, creo que sea motivo de debate porque no se puede cambiar. El presente es pavoroso. El presente ahora mismo en Asturias, en España, en el marco de la Comunidad Europea, cada vez más es atroz, es un presente de jóvenes y no tan jóvenes, sin futuro, digamos. Aquí nadie tiene la bola de cristal. Nadie tiene la bola de cristal, pero viendo lo que se ve y hacia dónde caminan las leyes, mientras los estados no intervengan realmente en la economía, esto va al desastre. Nosotros, yo hablo por la fábrica donde trabajo, estamos compitiendo directamente con China. Entonces es imposible porque China también tiene tecnología, las grandes multinacionales se van ahí a fabricar con trabajadores que cobran salarios ínfimos sin ningún tipo de, digamos, de ley que les ampare. Y luego nos lo vienen a vender a nosotros. Entonces, mientras los gobiernos no intervengan ahí, esto va inevitablemente al desastre. Esto va al desastre y esto es insostenible. Esto es una muestra. El gran capital, no funciona. Esto ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso, pero no cambia. No cambia, y si cambia, cambia peor. El gobierno del PP, en este caso, aquí en España, firma leyes una detrás de otra, cada vez más gravosas, más lesivas para los trabajadores, que al final los trabajadores somos la fuerza que mueve el país o que mueve todos los países. Y parece que para nosotros no hay nada, solo hay las migajas que deja el capital, pero llegará un momento en que esto tiene que invertirse, porque cuando no tengamos poder adquisitivo para comprar lo que ellos fabrican lejos y nos vienen a tratar de vender, pues aquí o hay una revolución o hay algo, porque esto no hay por dónde cogerlo. El futuro, como veo el futuro yo de la industria, como de todo lo demás, negro, como el carbón, que no tiene futuro tampoco. Buenas tardes. A ver, yo voy a presentar unos datos que pueden servir para extrapolar a los demás polos industriales de Asturias y del resto del Estado, que son los datos de población de la cuenca de Nalón. En los últimos 16 años, hubo una reconversión poblacional de unas 14.000 personas, que salían de una media de 1.000 personas al año que tuvieron que emigrar, abandonar la cuenca, y que coincide con los años de actuación de los llamados fondos mineros o de fondos de reactivación de las comarcas mineras, que siguieron 3 líneas de actuación enfocadas a la formación, infraestructura y creación de empleo. Del estrés, pues bueno, se cumplieron 2 a rajatabla, como fue la formación y como fue la infraestructura, consiguiendo una comunicación fluida con el resto de Asturias y con la meseta, y consiguiendo que los trabajadores pudieran salir de la cuenca para ir a trabajar a otras zonas de Asturias, ¿no? Bueno, pues hoy encontrámonos con unos datos de desempleo de unos 9.000 trabajadores, donde 1.000 son universitarios, casi 1.000 son universitarios, que recibieron una formación bastante de un nivel considerable y que no pueden poner en práctica en la cuenca minera, ¿no? Bueno, a partir de aquí, esto habría que enfocar el futuro planteando que la alternativa industrial fue un fracaso, ¿no? Fue un fracaso y había que analizar cómo que no pasa por el trabajo como eje de una vida digna, ¿no? Había que plantearse la redistribución de trabajo, de lo poco que queda, reparto de trabajo, reparto de jornada laboral, reparto de la riqueza en forma de una renta básica, a lo mejor, para no caer en la marginalidad social, en la exclusión social, etcétera. No sé si Pilar quiere... Bueno, sí, yo sobre esto de pasado, presente y futuro, poco más de lo dicho hasta ahora, ¿no? Lo único que nosotros sí vemos que en global, que el problema no es solo un problema de España, es un problema del capitalismo, es un problema general, es un problema de un sistema que está fracasado, pero que les viene muy bien a la clase dominante para apretarnos, darnos un par de vueltas más de tuerca, que ellos quieren que la crisis la paguemos solo nosotros, ellos seguir manteniendo los mismos beneficios que tenían en épocas de bonanza y que sea la pérdida del trabajador
la tendencia con la reforma laboral es a la deslocalización de fábricas, estamos peor que con el esclavismo, porque los esclavos tenían asegurada la comida y el techo. Ahora mismo hay trabajadores que están trabajando y el salario no da para cubrir la comida y el techo, hay que elegir. Entonces el presente es negro y el futuro dependerá de nosotros. Entonces, quiero decir, se pone sobre la mesa unos datos que lo que podríamos estar hablando es quizás que existe un dumping social, es decir, o sea, se está reventando a la clase trabajadora, a grandes núcleos de la población en beneficio de unas minorías. Y la compañera Pilar estaba hablando de una crítica directa al sistema. Entonces, querríamos haceros esa pregunta, si desde las luchas obreras, las luchas de los trabajadores, existe una verdadera crítica anticapitalista o una verdadera dinámica anticapitalista, o por el contrario, quiero decir, no se cree que exista otra formulación posible al capitalismo que existe actualmente. Quiero decir, puede ser atemperado, no eliminado. No sé si quedaría clara la pregunta. No sé quién quiere. Desde mi punto de vista, mal vamos si la solución está dentro del capitalismo. Había esa famosa frase que cada vez está más en vigor, o socialismo o barbarie. Pero es que la barbarie es precisamente el sistema capitalista. Y no hay rostro humano para el capitalismo. Quien crea que las cosas pasan por ahí, pues se equivoca. Pero es que además está engañando a la ciudadanía. La lucha sindical en estos momentos cabe situarla en función pues de los planteamientos que tienen las grandes organizaciones sindicales, pero también las pequeñas organizaciones sindicales. Y cabe decir que las pequeñas organizaciones sindicales nacen ante el descontento ante las grandes organizaciones sindicales. Y esto es así por razones obvias, en el sentido de que también cabe distinguir dentro de lo que son los sindicatos de clase, llamados de clase, aunque no sea coherente con esa clase, pues determinadas firmas que se hacen a nivel confederal, la lucha de trabajadores en empresas, aunque pertenezcan a comisiones obreras, a UGT o cualquier otra organización sindical, pero que al mismo tiempo están de alguna manera vendidos o siendo, y no me gusta utilizar esa palabra, puede ser malentendida, traicionados por esas cúpulas sindicales cuando firman, por ejemplo, los acuerdos de moderación salarial, todos los años y a nivel estatal, o que aceptan de lleno, en función de esa teoría del mal menor, que se han inventado, pero que se ha inventado la sociedad capitalista y los sindicalistas, de alguna manera, del régimen, a la hora de apoyar pactos de Estado, como es el pacto de las pensiones, por dar simplemente dos datos muy llamativos de lo que está sucediendo en nuestras sociedades, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no hay que atacar a las organizaciones sindicales, a las cuales, y es una de las cuestiones de las que seguramente se va a hablar aquí dentro de la mesa, de la criminalización del movimiento sindical. O sea, las organizaciones sindicales son necesarias, lo que cabe es que giren y que se haga ese cambio. ¿Ese cambio por dónde se da? Pues ese cambio se da por todas las trabajadoras y trabajadores en los centros de trabajo. Y donde no hay centros de trabajo, pues en las asambleas que se hagan al efecto. Eso es más necesario que nunca. Y esa es la manera de dinamitar aquellas posiciones que no son las nuestras. Y digo dinamitar socialmente. Y eso creo que es lo que tenemos que tener todos muy en cuenta. Quería simplemente decir, con independencia de eso, de que efectivamente vivimos en un mundo donde quienes mandan no son los políticos. A veces hay que plantearse también para qué queremos una clase política en Asturias o queremos una clase política en España o en Europa cuando no pueden hacer aquello a lo que se tenían que obligar, que era a la creación de empleo, al mantenimiento del empleo, a la máxima protección social. Esas son las cuestiones que deben de estar ahí presentes. Daros cuenta que tenemos políticos que salen elegidos en lo público y que defienden solo lo privado. O sea, cuando los que están metidos en política, en lo público, deben defender lo privado. Antes hablaba el compañero del caso de Tenneco. Evidentemente, todos los casos son sangrantes, pero si es que hay beneficios, sí, pero hay otros intereses.
Hay otros intereses y los beneficios no importan para nada, porque los beneficios la empresa los va a tener igual aquí o en otro lugar. ¿De acuerdo? Simplemente decir que esto o se cambia a nivel internacional o con unas movilizaciones continuas y continuadas por el conjunto de los sectores. Fijaros que a nivel sindical tenemos un problema que además es muy gordo, y es la dispersión de las movilizaciones. No hay interés por las grandes cúpulas sindicales de hacer coincidir el problema de Duro con el problema de Tenneco, con el problema de Diasa Pharma, con el problema, en definitiva, de la mayoría de los centros de trabajo. Y a veces esto que se hace con Tenneco o con ArcelorMittal o tal significa una rebaja en las pretensiones, porque no sabemos todavía cuál es la pretensión de los que mandan en Tenneco, de estas multinacionales. No sabemos si es para la continuidad en peores condiciones, sujetándose a peores salarios y en una devaluación interna de lo que es la capacidad de consumo, pero a sabiendas de que van a tener menos costes de producción y que van a poder vender en otros lugares a otro coste mucho más reducido. Si bien es cierto, como decía aquí mi compañero, quizás llevamos demasiados años que las organizaciones sindicales tienen costumbre, en cuanto hay problemas en un centro de trabajo, sobre todo si son multinacionales o empresas muy potentes, ya van al mal menor y enseguida entran a pactar indemnizaciones. Quizás deberíamos volver la vista atrás varios años y pensar que lo que hay que empezar a defender son puestos de trabajo. Entonces, por ejemplo, ahí en Tenneco estamos 4 sindicatos: UGT, Comisiones Obreras, CSI y USO. Y sin embargo estamos llevándolo todo desde la Asamblea de Trabajadores. Consideramos que hay que volver a 3 años. Lo que tenemos que hacer es decidir los trabajadores de allí, defender el puesto de trabajo, que quede claro que no lo vendemos. No nos importa que nos paguen ni 30 días, ni 40, ni 50. Y lo que está claro que tal como están las cosas hoy en día, vamos, un puesto de trabajo no se puede perder. Porque ya no solo ya los puestos directos. Por ejemplo, ahí tenemos 30 proveedores que son asturianos, Y luego, Tenneco factura al año sobre 25 o 30 millones de euros. En Gijón solamente. Prácticamente todo ese dinero revierte en Asturias, en las demás empresas. Entonces, a veces no son, y pasan todas las empresas, no son solamente los puestos de trabajo directos, sino es en la tienda en la que gasta la gente de allí, el dinero donde lo consume y todas las empresas que te sirven material. Y al final el consumo interno lo hacemos las empresas del propio país y los trabajadores del propio país. Entonces es cierto que tal. Luego, en el tema de, por ejemplo, de Tenneco, de marcharse y tal, por ejemplo, para no meterme mucho en muchos datos, desde el año 2006 hasta el 2013, en España de subvenciones recibieron del Estado casi 8 millones de euros. Se me hay que decir que 7 millones de euros fueron todos para Ermua. Para Gijón fueron nada más 700.000 euros. Ya se sabe que llevan años intentando dejar morir a Gijón y tal, pero bueno, de momento no lo consiguieron. Entonces, esas empresas, con las subvenciones de aquí, con lo que se invirtió aquí y con el avance tecnológico que hay aquí, lo que no puede ser es que se vea más fácil a marchar, por ejemplo, a Polonia o a Rusia. Porque el fallo que tiene Gijón, que no debería ser un fallo, debería ser un acierto, pero para ello, es que en Gijón no se debe nada. Está todo pagado. Y digamos que morimos de éxito por tener buena maquinaria, por tener todo pagado, por tener buena eficiencia, y lo que tenía que ser ventajas, al final, no sabes por qué, por capitalismo salvaje, se convierten en inconvenientes. Entonces, esta gente va a coger esta maquinaria tan buena, se la va a llevar a Polonia o a Rusia, donde cobran, bueno, iba a decir la mitad, pero creo que es bastante menos. Y al final, aquí ganan 15, es cierto, pero allí pueden ganar 20. De hecho, bueno, salió hace poco el informe del auditor independiente de la empresa Secafi y está claro lo que ya se sabía. Todo lo que argumenta la empresa para marcharse es todo mentira. Lamentablemente, la reforma laboral que habla aquí de mi compañero del PP permite que el periodo de negociación que hay hoy en día en España es sentarse en esa SEC, esperar 30 días, cruzarse de brazos y a los 30 días meter el expediente sin acuerdo. Entonces hay que empezar a cambiar la mentalidad y es cierto que las manifestaciones de la gente estamos desperdigados. Ahí las secciones sindicales, todas, grandes y pequeñas, deberían coordinarse para enfocar todos al mismo objetivo, que es mantener el trabajo aquí en Asturias y en España. Bien, vamos a ver. Aquí el debate un poco, organización sindical grande, organización sindical pequeña. Yo estoy en comisiones obreras, pero no sé, a mí siempre me dice la gente, el sindicalismo en Duro Felguera es diferente. Diferente, no sé, diferente a qué. Como apunta el compañero, veo que no es tan diferente al de Tenneco.
todo se pasa por asambleas rigurosamente, y muchas veces lo que firman las cúpulas sindicales en Madrid, pues yo no estoy en desacuerdo, pero no por eso me voy. Yo pienso que las cosas se cambian desde dentro. Yo si veo que la organización no funciona, lo que tengo que intentar es porque yo estoy convencido de que son necesarias las organizaciones sindicales, grandes, pequeñas, y está bien que haya muchas. Si solo hubiera una, mal íbamos. Eso pasaba en el régimen, que solo había una. Entonces, intentar cambiar las cosas desde dentro. Las cúpulas sindicales, como todo tiene un ciclo y un periodo. Si empujamos todos desde abajo y con fuerza, las echaremos abajo. Y en eso estamos. Ahora, el tema del capital, del capitalismo, alternativas al capitalismo, nunca hay que buscarlas en capitalismo. El capitalismo nos llevó a donde estamos ahora mismo. El capitalismo nos engulló como un monstruo y ahora deja los desechos. Los desechos es el paro, la exclusión social, toda la lacra que viene del gran capital. Como apuntaba el compañero, no mandan los políticos, mandan las grandes multinacionales y las grandes corporaciones, que son quien pagan esas costosísimas campañas electorales y todos los temas que luego hacen a los políticos que nosotros votamos estar atados de pies y manos. Pero esto pasa también en política, como en el sindicato, como en todos los lados. Hay que cambiar eso, y hay que cambiar eso con el voto. Lo que no es normal es que en España mande la derecha con una mayoría aplastante y la gente no lo viera venir, porque resulta que nadie votó a nadie, ¿no? No, tú si preguntas, por ahí nadie votó al PP, no va a votar al PP, que me va a quitar. ¿Cuántos obreros votaron al PP? No solo las élites financieras ni las élites de tales, que tiene una mayoría aplastante, con lo cual muchos obreros metieron el voto pensando que iba a cambiar las cosas, y lo que hizo fue empeorarlas aún. Entonces, ser consciente y aprovechar las luchas sindicales, la lucha obrera, para también mentalizarse de que hay que entrar en lo político, hay que cambiar las cosas también con el voto. Elecciones al Parlamento Europeo, una participación bajísima. Es que el Parlamento Europeo es quien le dice al oído al gobierno español sus reformas, sus contrarreformas y demás, y parece que queda muy lejos, Bruselas queda lejos, y no es así, está más cerca de lo que realmente creemos, y hay que mentalizarse que sí, que las organizaciones sindicales sí hay que darles una vuelta de tuerca, pero se la tenemos que dar nosotros, los afiliados de base, menear un poco eso, a ver qué pasa, y si no están con nuestros intereses, pues hacérselo saber. El tema de la coordinación o no coordinación de luchas. Aquí, mientras los sindicatos funcionen de manera federal, por federaciones, yo muchas veces no me entero de lo que pasa en administración pública, o en el comercio, o en otra federación. Yo soy de la Federación de Industria, minería, metal, ahora lo quieren unir con químicas también, como industria química. Entonces, claro, hay que, no sé, tiene mucho protagonismo las federaciones y muy poco los territorios. Y el territorio es lo que aglutina todo. Vamos a ver, la vida laboral de un trabajador que hoy trabaja en comercio, mañana en hostelería, pasado en el metal y luego no se sabe dónde, no puedes ir al sindicato y cada vez andar saltando de un despacho para otro, no sabes ni con quién tienes que hablar. Y yo eso, bueno, lo traslado a donde lo tengo que trasladar, que es en mi organización, pues participo en los debates y siempre digo lo mismo, las federaciones no tienen sentido hoy por hoy con el mercado laboral que hay. Porque es la manera de que haya esa dispersión tan grande de las luchas, ¿no? De las luchas de obreras. Bueno, yo plantearía que la organización sindical no tiene que ser la organización que intente subvertir el orden capitalista. La organización sindical ya es simplemente una herramienta económica que los trabajadores tienen que hacer uso de ella. Y en la mayoría de los casos, en los últimos conflictos laborales, las direcciones o los sindicatos de empresa, las secciones sindicales o comités de empresa se vieron arrastrados por la decisión de los trabajadores y el conservadurismo de estos de mantener el puesto de trabajo a cualquier precio, ¿no? No sería tampoco echar la culpa, decir los sindicatos, pues no van más allá, no dan un paso más allá. No, es que también los trabajadores somos muy conservadores, porque tampoco tenemos la opción esa de cómo rompemos el capitalismo.
Porque eso no tiene que venir dirigido desde la dirección sindical, sino desde organizaciones políticas alternativas de izquierda extraparlamentaria, desde los movimientos sociales, que en ningún momento tienen vinculación con el trabajador, que están cada vez más separados del trabajador, de la mayoría de trabajadores de la empresa privada, del trabajador precario. Sí es cierto que las organizaciones sindicales siempre tienden a romper la unidad de acción de las diferentes luchas, eso es evidente, pero si el trabajador no pone algo encima de la mesa, no busca más allá, no presiona al sindicato, se borra, critica a la dirección sindical, pues no podemos caminar tampoco. Hay que participar, hay que intentar forzar una asamblea en el centro de trabajo, hay que intentar que el sindicato remover la banqueta. Yo considero que los sindicatos que son patrimonio del trabajador, ¿no? Y ahora mismo se encuentran secuestrados por unas direcciones que perdieron el norte, que son más bien directores generales de trabajo que sindicalistas, ¿no? Entonces es responsabilidad de todos, del trabajador, de cambiar eso para un lado o para otro, y que llegará el momento de un punto de inflexión de un conflicto laboral que diga, no, pues no aceptamos el chantaje del paro para ceder en derechos, vamos a ir hasta el final, y que el parado tenga que entenderlo, ¿no? Que esta gente, pues mira, tenemos que ir con ellos, no, estos trabajadores pues dicen que no a perder derechos, y tienen razón, es que hay que caminar en esa línea. Y como digo, los sindicatos también exigen de la participación de esos movimientos sociales que tanto los ponen en cuestión, tanto mayoritarios como minoritarios. No hago distinción, para mí son todos iguales. Cualquier organización sindical y la misma herramienta de lucha que sea de un color de otro, mayoritaria o minoritaria. Entonces, esos movimientos sociales tienen que participar, implicarse ahí activamente, intentar depurar a esas direcciones, intentar influir en el trabajador en el día a día, llevar la propaganda a los centros de trabajo, hacer que el trabajador, pues los escuchemos, ¿no? Los trabajadores en el día a día, el parado, tienen que escuchar a esa gente que parece que hablen otro idioma, pero realmente tienen una alternativa a la barbarie que estamos sufriendo hoy, ¿no? De la destrucción del sistema capitalista, de la implosión, vamos. No sé si queréis... Yo, volviendo al principio, cuando empezabas a hacernos la pregunta de si existe crítica al capitalismo desde las luchas obreras, yo creo que la mayoría de las veces no, que la mayoría de las veces, o sea, se entiende tan poco en global la lucha y se localiza tanto en tu problema, que si tu problema se soluciona, es como si ya no hubiera un problema al lado, ¿no? Que es lo que nos lleva a que cuando se manifiestan unos compañeros hay 70 personas, se manifiestan otros y hay 80 y se manifiestan otros, o sea, no vemos la lucha del de al lado, no la vemos como nuestra, ¿no? Y mientras no aprendamos y no entendamos que hay que luchar desde lo global, o sea, desde lo local hacia lo global, o sea, que no es ajeno lo que le pase al de al lado, que mañana puedo ser yo y que hoy tengo que estar ahí, porque yo... Primero, dando las gracias a que todo lo que tenemos a día de hoy se lo debemos a los sindicatos, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy los sindicatos mayoritarios tienen el mismo problema que los partidos políticos, ya que deben mucho y entonces cuando se sientan a negociar tienen una mochila que les es muy difícil poder prescindir de ella para negociar como deberían. Entonces, a la mesa se sientan ellos, se sienta la empresa, se sienta el crédito que tienen con no sé quién, se sienta el puesto de trabajo de no sé quién, se sienta el plato de lentejas que llevo liberado 27 años y ya no quiero volver a currar porque qué triste tener que currar los 5 años que me quedan. Y así no vamos a ninguna parte. Yo creo que los sindicatos mayoritarios, sobre todo, necesitan una renovación importante, ¿no? Que tienen que cambiar porque si no yo creo que van a acabar desapareciendo o terminando siendo lo que son ahora, grandes mastodontes que no sirven para nada y que son inoperativos. Y luego otra cosa que se nos está pasando, que decía antes el compañero, que se llevan la empresa Polonia por los costes de personal que son muchísimo más bajos, pero no solo es por los costes de personal, es porque aquí, aparte de los costes de personal, tienen el coste eléctrico que para que el señor Felipe González y el señor Aznar estén cobrando una pasta por estar en un consejo que nunca irán, pero que lo cobran bien en el consejo de las eléctricas y de las gasificadoras, pues las empresas están pagando, igual que los ciudadanos, en su factura eléctrica, su sueldo. Cómo nos vendieron, mientras eran presidentes, para que ahora eso... Entonces no es solo el coste del personal laboral, es el coste del personal laboral, es el coste de la luz, o sea, es un conglomerado de cosas que o rompes o así no hay manera, porque siempre vas como parcheando.
Bueno, se han tratado diferentes temas y bueno, la verdad es que sí que parece ser que la situación es bastante mala. Es decir, Asturias parece que va un poco camino de convertirse en una especie de parque temático donde se hayan museos de la siderurgia para ver cómo nuestros ancestros sacaban el acero y picaban el carbón y no sé qué más. También, bueno, existe una derivación de esto hacia el sector servicios, es decir, parece que se quiere destruir el empleo industrial y convertirlo todo en negocios de turismo y otras cosas que en principio van a, según dicen, van a venir a sustituir todo esto, ¿no? Nosotros lo que también queríamos preguntaros es, pues lo que ya se venía anticipando la compañera Pilar, es decir, existen unos movimientos sociales y por otra parte existen unas luchas de trabajadores. Y yo, por ejemplo, la experiencia que tuvimos con el movimiento 15M fue que, porque bueno, este programa podemos decir que nació también un poco ahí, es que no se mezclaban este tipo de sectores, ¿no? ¿Creéis que es posible que llegue a producirse esto? Es decir, que haya, por una parte, haya personas que, quiero decir, tengan problema con sus hipotecas o que directamente, como decía este compañero, estén en una situación de exclusión social. No es que su problema es que los vayan a echar, sino que directamente no tienen expectativas de vida. Unirlo todo esto al problema que están teniendo, por ejemplo, vuestras empresas. Hombre, a ver, yo creo que es que habría que hacerse autocrítica a las personas, porque mira, esta semana en Gijón hubo una manifestación de desempleados y empleo precario. Sí. Dijo el compañero que en Asturias hay más de 100.000 parados. Uh-huh. Pues la manifestación habría como 3.000 personas en una ciudad como Gijón. Entonces, claro, la gente quizás tenemos la costumbre de decir, bueno, porque no vaya yo que soy nada más que uno, no pasa nada porque estoy cansado, no va a servir para nada. Lo que no sirve para nada es quedarse en casa. Entonces, claro, te das cuenta de que no tiene que pensar que uno solo puede mover mucho, porque es la suma de todos. Entonces, te das cuenta cuando hay manifestaciones, claro, que hay organizaciones sindicales, hay gente que se molesta en convocarlas, se anuncian con tiempo y luego al final no va nadie. Entonces, ¿por qué en Asturias con 100.000 parados y una ciudad como Gijón con tanta población, esa manifestación estarían 3.000 personas, 4.000? Entonces, la gente tiene que saber que hay que moverse, hay que salir de casa. Las organizaciones sindicales y los políticos los mueve la gente de la calle y sobre todo el número. Uno solo no hacemos nada, pero miles en la calle sí lo hacemos y tiene que ser un día y otro, que esto cuesta mucho cambiarlo, pero eso es un trabajo, es una carrera de fondo. La gente está acostumbrada a ver resultados inmediatos, no, eso es a medio y largo plazo y a medio y largo plazo hay que trabajar todos los días y eso tiene que darse cuenta la gente. Sí, bueno, yo estando de acuerdo con lo que dice el compañero, las ideas sin organización no son absolutamente nada. Por tanto, todos estamos de acuerdo que debe de existir y profundizar en la organización y en la unidad de las organizaciones sobre una serie de objetivos que además en Asturias son imprescindibles. Lo es en todo el mundo, pero nosotros estamos viviendo en Asturias, trabajando en Asturias y sin ser insolidarios con los demás, tendremos que llegar a la máxima unidad en Asturias para poder unirnos para conseguir los máximos objetivos. Hay una cuestión que es clara y es clave. ¿Por qué hay 6 millones de parados y no somos la mayor fuerza política del país con esos 6 millones de parados? Bueno, mirar, el sistema es el que es y ha tenido muchos años de evolución. Y ha tenido sus vacas gordas con una clase media fuerte, que a la clase media, yo cada vez que se habla de la clase media, la verdad es que tiemblo, porque se dice que la política es para la clase media, ¿no? La política es para todas y todos los ciudadanos, para los que están también en procesos de exclusión y los que están excluidos totalmente y fundamentalmente para ellos. Lo es para los jóvenes, pero lo es también para los mayores, que pierden su puesto de trabajo. Lo es porque además lo que falla aquí es la conciencia de clase. ¿Qué significa conciencia de clase? Pues saber qué es lo que te determina en tu situación y a quién estás vinculado para poder solucionar tus problemas. Y evidentemente nosotros vamos a solucionar nuestros problemas con nuestra lucha con las compañeras y los compañeros de todas las organizaciones sindicales de clase, no las corporativas, dándole cada vez más un sentido, cada vez digo, más profundo, al sentido anticapitalista, porque si no tenemos esa idea
por parte de los cuadros sindicales que existan en todas las organizaciones sindicales de clase y políticas, no hacemos tampoco nada, ¿eh? No hacemos tampoco nada. Es verdad que con el sindicalismo hay algo que debe de ir creciendo, y es que las movilizaciones hay que hacerlas antes de que se concluyan procesos de negociación. Y traigo a la palestra el penúltimo acuerdo de la minería. ¿Cómo es posible que sin una sola movilización se llegue a un acuerdo del Plan General de la Minería? Y no vale aquello de es que hace 1 año y medio hicimos movilizaciones durante mes y medio. No, no, no. Es que eso se ha hecho este año. Yo que fui miembro del Comité Intercentros de UNOSA y miembro en 2 ocasiones de la mesa de negociación, hombre, yo de aquella recuerdo que se iba a las asambleas de trabajadores, íbamos en unidad sindical con el resto. Pero fundamentalmente había una cuestión muy clara, y es la democracia interna. Las asambleas están para debatir y los trabajadores para decidir. Y ahí es donde se debe dar la máxima unidad. Mirar, el sindicalismo, cuidado con a veces cuando decimos eso de como está lo sectorial y está lo territorial, es que lo grave no está en lo sectorial, porque en lo sectorial va a depender de la gente que estéis en cada uno de los centros de trabajo, o que estamos en cada uno de los centros de trabajo, a la hora de enfocar con mayor democracia cualquier tipo de situación, de propuesta, de alternativa y de lucha y de movilización. El problema está en las grandes confederaciones, y lo digo así, que en lo sectorial eso ni se discute prácticamente, o es que se ha discutido en alguna organización sindical el hecho de estar de acuerdo con la reforma de las pensiones de Zapatero y de Rajoy. Da exactamente lo mismo, ¿eh? Porque son 2 partidos que son parte del sistema. La conciencia de clase es gravísima lo que hay, pero vamos, tenemos que ir andando. Alguien tiene que explotar. Y dice, ¿cómo es que no pasa absolutamente nada con todo lo que está sucediendo? Porque todavía alguien quien está viviendo pues en los marcos familiares, en los marcos de relaciones, y eso no puede ser, porque uno tiene derecho, tanto hombre como mujer, a tener su propia independencia económica. Y hay que luchar por ahí. Yo creo que esto hay que tenerlo bien presente, ¿eh? La conciencia de clase es algo que cada uno va haciendo crecer en vinculación con el discurso que tengamos con los demás, con los debates que tengamos con los demás, y en plena asamblea. Nosotros somos, y en eso estoy totalmente de acuerdo, los que debemos de unir a nuestros dirigentes, no a los políticos, que a los políticos habría que echarlos, ¿eh? Si no cumplen la función para la que están, debemos decirles, fuera de ahí. No estáis cumpliendo con lo público, estáis destruyéndolo absolutamente todo. Por tanto, fuera de ahí, no os queremos. Yo, bueno, estando totalmente de acuerdo con lo que decíais, yo creo que el ejemplo más claro de que así no vamos a ninguna parte es que nos aprobaron la reforma laboral y pasó sin pena ni gloria. Ningún sindicato, ni de clase, ni de no clase, ni mayoritario, ni minoritario, se tiró a las calles a decir esto es el fin. O sea, permitir que se puedan las empresas descolgar de los convenios es el fin. Por ejemplo, ¿no? Y no hubo apenas, pasó sin pena ni gloria, igual que está pasando sin pena ni gloria el tema de las pensiones, y nos acabaremos creyendo que es que no son viables las pensiones, no son sostenibles. Si las pensiones no son sostenibles es porque no es sostenible el Estado, porque las pensiones son parte del Estado, o sea, no son nada parte que se tenga que financiar por su cuenta, pero nos lo acabaremos creyendo. Y no pasará nada, ¿no? Entonces yo, bueno, como no sé si me va a dar tiempo a mucho más, desde ya os digo que se está preparando por parte de muchas organizaciones del Estado unas marchas por la dignidad, se llaman, a Madrid, contra el paro, contra la precariedad, contra la represión y por una renta básica, que la idea es llegar a Madrid el día 22 de marzo, ser cuantos más mejor, si podemos ser 6 millones no nos vamos a quedar en medio. Van columnas desde todas las comunidades, participan todos los sindicatos de clase, movimientos sociales. Ahora mismo hay más de 100 organizaciones del Estado participando en las marchas.
Os invito desde aquí a todos a participar. Tenemos una asamblea el día 4, que es el miércoles de la próxima semana, aquí de Asturias, en el centro, en el Ateneo Obrero, en Gijón, y una concentración en la Escandalera el día 6 pidiendo la derogación del artículo 135 de la Constitución, que es el que nos somete a la deuda que no es nuestra, que en el 80% es privada, es de la banca y la estamos pagando los obreros. Pues que vamos el día 6 a pedir que deroguen el 135, y el día 22 de marzo nos vemos todos en Madrid a ver si somos capaces de unirnos de una vez y hacer algo. A ver, yo considero, con respecto a los sindicatos y a la movilización o la no movilización, aquí el problema es muy grave, es gravísimo, porque los sindicatos, coincidiendo con el compañero, si no tienes a nadie detrás, y lo estamos viendo en las movilizaciones sectoriales y en las movilizaciones, cualquier tipo de movilización que debería estar en todas las calles a reventar, pues estamos 4 y siempre los mismos. Siempre los mismos. Yo voy a los sitios y pues ya me conozco a la gente. Y la gente me conoce a mí. Entonces hay un problema de cada uno, siempre buscamos la disculpa, ¿no? Para no ir, porque como decía el compañero, con que no vaya yo tampoco pasa nada, soy uno. Pero, y hay que hacer un análisis un poco más allá, porque nada se ha dicho de los medios de comunicación. Los medios de comunicación los maneja quien los maneja el capital y los maneja a su antojo. Nosotros nos hemos encontrado en Duro Felguera, que es donde yo trabajo, con que fuimos una vez a la Nueva España y dijimos, oye, te compramos una página en Economía para que salgan Asturias para poner esto. No poníamos ningún improperio, ni insultábamos a nadie, solo poníamos datos referentes a la situación económica de la empresa, eran datos contrastados, porque al final el balance de las empresas están depositados y es una cosa pública, ¿no? Y nos dijeron en la Nueva España, no, es que claro, eso no lo podemos poner. Digo, no, pero yo te pago. ¿Cuánto vale la página? ¿4.000 euros? ¿5.000 euros? Tenemos una caja de resistencia y yo te pago la página. Dijeron, no, es que es un problema, hombre, es que, a ver cómo te lo diría, Duro Felguera hace campañas publicitarias en la Nueva España, por ejemplo, de 100.000 euros. Entonces, claro, eso, ¿cómo te voy a poner yo eso y tal? ¿Cómo voy a morder la mano que me da de comer? Entonces, por eso, salvo medios de comunicación, digamos, alternativos, los tradicionales, yo los tildo de corruptos. No puedes llevar las noticias, que alguien te diga por detrás hacia dónde arrimar. No es su objetivo. A mí, yo quiero que alguien me diga las noticias sin grandes titulares, sino tal cual es, una crónica de lo que pasa, y no, eso no... Eso que venía Naranjero, que es un programa abierto a todos. Y eso no ocurre. Entonces están lavando cerebros o lavando conciencias de clase o no clase, porque en los periódicos, en las televisiones, en los medios, están criminalizando o poniendo a la altura del barro, digamos, a las organizaciones sindicales, grandes o pequeñas. Y luego en la conversación de bar, de barrio, de tal, joder, es que el sindicato no sé qué, es el sindicato no sé cuánto. Es que el sindicato cuando te llama no vas. El sindicato cuando te llama no vas. El sindicato no es un ente que esté ahí flotando por encima de todos. El sindicato se alimenta de los afiliados y de la gente. Y las grandes mesas sindicales, pues cuando al gobierno de turno o al empresario de turno le dices, si no haces esto, te voy a sacar la gente a la calle y aquí va a haber la de Dios. Luego hay que cumplirlo, y muchas veces no se puede ni siquiera decir, porque luego miras para atrás y el ejército no está diezmado, es que leí en el periódico que no sé qué. Entonces tenemos que concienciarnos todos, y concienciar al vecino y concienciar a tal, que esos medios de comunicación están envenenando el tema y están, digamos, anestesiándonos, y nosotros que nos dejamos anestesiar. Porque a poco que abras los ojos dices, coño, es que esto no es según lo cuentan. No es según lo cuentan, pero bueno, el caso es que es así, está ocurriendo eso y nos anestesian con el fútbol y nos anestesian con otro montón de cosas, que era como los romanos, ¿no? El pan y circo y todos contentos.
Bueno, volviendo al tema sindical, yo... Brevedad, si puede creo que hay una falta a la verdad decir que los sindicatos después de la reforma laboral no salieron a la calle. Si salieron a la calle después de la reforma laboral fue el 14N. El 14N fue la huelga general en contra de la reforma laboral, precisamente. Lo que pasa es que había que plantearse si esos sindicatos son capaces de mantener una huelga general a la vieja usanza. Porque habrá que analizar también la estructura sindical. La estructura sindical llega a todos los trabajadores, no. El modelo sindical está caduco desde el sindicato mayoritario, UGT, Comisión sobre el Uso, CSI, CGT, CNT, los 6 sindicatos de clase que hay en Asturias ahora mismo, está caduco porque no son capaces de dar una voz al trabajador precario, no son capaces de dar voz a los 6 millones de parados que hay en el Estado español, a los 100.000 asturianos. No pueden. Arrímale un poco el micro a la boca porque igual tenemos algunos problemas de... No pueden, entre otras cosas porque no subieron las tasas al nuevo modelo de relaciones laborales. No lleguen a ese tipo de trabajador precario. Por otro lado, los movimientos sociales. Los movimientos sociales, yo plantearía, ¿por qué no lleguen los movimientos sociales al trabajador? ¿Habla el mismo idioma que el trabajador, el movimiento social? O el movimiento social plantea una lucha contra las grandes estructuras de poder y, sin embargo, el día a día lo está olvidando. ¿Hay un trabajo de barrio de los movimientos sociales? Yo creo que no lo hay. ¿Hay un trabajo a pie de tajo de los movimientos sociales? No lo hay tampoco. Salvando dos proyectos que hay en Asturias ahora bastante interesantes, que sí están ahí a pie de calle, a pie de barrio, como ya La Madreña, como ya el proyecto Alambique, que está a pie de barrio todos los días trabajando con el trabajador precario, con el parado. Los demás, pues no, viven en un mundo de lo que planteabas antes, el artículo 125, pero bueno, hablamos en chino porque eso no sabe nadie que es el artículo 125. El trabajador tiene un problema de que el convenio pues no da los fines de ingresos para poder vivir, para comprar el pan, para pagar la luz. Es el día a día de la gente, no el artículo 125, ni la troika, ni lo demás allá. Yo creo que va a estar el lenguaje, al lenguaje, hablando en plan despreciativo, como habla la izquierda últimamente, de chonis y canis. Hay que hablar en ese lenguaje ahora mismo. Porque si no, mal vamos. Esos son la gente de barrio, son nuestra gente. Bueno, tenemos que ir concluyendo ya, entonces acabamos con unas conclusiones finales. Empezamos, si queréis, por esta compañera Pilar. Brevedad también. Sí, no, yo porque como ya creí que no iba a haber conclusiones finales, ya las hice antes con lo del llamamiento a participar en las marchas, entonces, si queréis aprovechar el tiempo. Sí. Bueno, yo creo que como conclusión es poner el acento en que efectivamente Asturias va muy mal y que no vemos un futuro, yo por lo menos no lo veo, a corto ni a medio plazo de que vayamos a salir de esta situación. Es más, pienso que se va a agravar todavía aún más, si cabe, esta situación. Pero creo que también, como conclusión, hay una serie de objetivos que sí pueden suponer un vínculo para todas y para todos los asturianos. Y es el cumplimiento de la parte social que viene incluida en la Constitución. Estamos hablando de que no sean solamente derechos formales, estamos hablando del derecho a la vivienda, del derecho al trabajo, del derecho a la protección social y económica para quien no tenga un trabajo. Ya sabemos que el capitalismo lo que hace es mermar incluso la posibilidad estructural de que todo el mundo tenga trabajo y por tanto hay que dar todas esas vías. Eso sí que nos puede unir a todas y a todos. Y también otra de las cuestiones que nos debe de unir es que si no tenemos fuerza, la fuerza la tenemos que conseguir nosotros efectivamente a través de todo tipo de instrumentos. Yo también estuve antes de ayer en Gijón. No es que tenga que haber, lógicamente, 100.000 parados en la tal, ojalá los hubiese, pero sí tenemos que estar la gente que tenga conciencia y sí tenemos que estar en cada uno de los lugares donde convivimos, desde la comunidad de vecinos hasta el chigre, hasta en el bar, hablar de estos problemas que son los nuestros, de la subida de la luz, de la subida del agua, de las pérdidas de empleo, en definitiva, de todas estas cuestiones. Y no somos Cáritas, no tenemos que ser Cáritas, es un derecho universal de cada uno y de cada una. Yo creo que la máxima conclusión es la obligación que tenemos todos de luchar por la dignidad de cada asturiana y de cada asturiano. Yo, bueno, nada, para ser breve, lo que está claro es que la gente tenga claro que en casa no se gana nada, que hay que luchar. Esto de luchar suena como muy caduco, pero es que es verdad. Hay que luchar. En casa no se gana nada, nunca te van a dar nada. Lo tienes que ganar tú, y cada uno que aporte lo que pueda, que el poco de muchos hará fuerza y las cosas se pueden cambiar. Y el futuro va a ser el que queramos ganar y el que podamos ganar, pero hay que pelearlo, que a casa no lo van a traer.
Jorge. Yo pues haría una reflexión, ¿no? Para saber dónde vamos. Primero hay que mirar de dónde venimos, y si analizamos un poquitín la historia reciente, tan reciente, se salió de una dictadura de casi 40 años o de 40 años y se consiguió todo lo que tenemos hoy en día con lucha de clase y lucha obrera, y ese es el camino, es que no hay otro. Es que no hay otro, y con la lucha de clase y la lucha obrera habrá que intentar o habrá que conseguir todo lo que nos quitaron y aún más. Héctor. Yo plantearía pues una llamada a la responsabilidad de todos y a dejar de mirarnos al ombligo ya de una vez. Toda la gente, todo el espectro de la izquierda, del movimiento sindical, movimiento social, tal, dejaros de mirarnos al ombligo de una vez y plantear los términos en términos de que esto es un problema del pueblo trabajador, te parado, ten activo. Y un problema de todos, eso hay que superar las banderas y bajarnos de ese pedestal que tenemos ideológico montado cada uno en su casa y empezar a hablar, empezar a pie de calle y a pie del pueblo, vamos, ¿dónde somos todos? Muy bien, pues vamos a dejarlo ahí, se nos ha acabado el tiempo. Bien, el Naranjero toca su fin. Esperamos que el programa haya sido de interés para todas las personas que nos siguen. Esperamos igualmente que todos los trabajadores de las empresas en lucha encuentren alguna solución arreglada y que sea acorde a sus expectativas en sus diferentes ámbitos. Igualmente, bueno, como siempre hacemos una llamada a la movilización. Y acabamos con un breve apunte de cultura, una frase del gran dramaturgo George Bernard Shaw. Hay personas que miran al mundo y se preguntan ¿por qué? Otros miran al mundo y se preguntan ¿por qué no? Salud y hasta el próximo programa.